Bueno, el tema de hoy nos convoca a cosas muy particulares porque tiene que ver con ese otro que nos habita, que la gente cree a veces que es malo, pero que en términos de arte es una posibilidad creativa. Y una de esas partes creativas de ese otro tiene que ver con el terror, porque ese otro es el que nos genera emociones más allá, sustos, alegrías, malicias, digo yo. También ese otro nos pone en un estado que tal vez desconocemos de nosotros o que no nos gusta mostrar. Claro, y ahí es donde está la creatividad, por ejemplo, para temas como la literatura que tiene que ver con el terror, con el suspenso. Con lo oscuro. Claro, estábamos viendo incluso una serie, no vamos a decir dónde para no hacer publicidad, donde hay muchas locuras en la cabeza del personaje y precisamente es eso, es el terror, es el placer por fuera de la realidad. Son las perversiones y los deseos ocultos que, bueno, no nos proponemos a mostrarlos porque nos avergüenzan o porque precisamente se pierde el placer. Y uno de esos expertos en llevarnos a extremos de terror y de suspenso es Edgar Allan Poe. Y entonces, como invitada, esta noche tenemos invitada a Susana Quiroz de Elemental Teatro. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, bienvenida a la Casa del Parque y a los Tintos Politrial. Ay, salud, estoy tomando cervecita. ¡Wow! Viernes, claro. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Susana, ¿y qué de esas cosas perversas, malicias, oscuras, que crees que se puede sacar a través de esos personajes que vamos a tener en esa obra? Que tenemos en este momento en la sala digital. ¿Qué se puede sacar? Yo creo que, pues hablando de mí particularmente, yo soy me he dado cuenta que soy muy irascible, pues sí, como que, de hecho en esos días alguien me decía que si usted se identificara, bueno, hace meses, que si usted se identificara con algún pecado capital, pues no hay. ¿Con cuál te identificarías? Y yo, ¿con cuál? Yo, con la rabia, sí, sí, yo soy irascible, creo que eso. Y no solamente para Edgar Allan Poe, porque eso es algo mucho más audiovisual, pero, para el arte me sirve mucho, pues me conecto mucho con eso. Ese otro se vuelve arte cuando estás en la escena. Pues se utiliza, como que a veces pienso, digamos, como que la mayoría de las horas de las que he estado son súper dramáticas y hablan mucho de la guerra, de la violación, de la mujer, entonces yo me conecto con eso, pues siento que no está ajeno a mí y por algo está, ¿cierto? Por algo aparece en esos temas en mi vida casualmente, me invitan o llego a algún proyecto y vamos a hablar de esto, y es como, wow, pues ahí vibro. Es muy interesante cómo a través de los personajes nos permitimos vivir emociones que posiblemente en lo cotidiano no somos capaces. Sí, ¿Hay algunas emociones que creas que has trabajado a través de la escena, que nos quieras compartir alguna anécdota que te haya pasado, que, bueno, no sé? Una anécdota, a ver, ay, carambola. Bueno, pues ya hablé de la rabia, ¿cierto? Bueno, digamos, yo me empecé a decir, yo soy actriz, por fin, ¿cierto? Porque me costaba mucho decir eso, ¿cierto? Yo era como, no, soy actriz en formación, pero ya ahí, cuando yo dije, ve, ya puedo decir, hola, mucho gusto, ¿qué haces? Soy actriz, con una obra elemental que se llama Monólogos de la Vagina, ¿cierto? ¡Qué bien! ¿Cierto? De mí, ¿cierto? De como mujer, como mi parte sexual, ¿cierto? Cómo yo me sentía y cómo vibraba ahí. Y son varios roles, ¿cierto? Era interpretar varias mujeres, varios roles, pero que todas ellas están en mí. Ay, la velita, qué lindo. Ay, claro. El ritual que no falta. Bueno, y entonces,
y yo era muy pudorosa, pues extrañamente uno en teatro, antes como sí, usted es el, pero yo era súper pudorosa con mi cuerpo, con mi sexualidad, como que no lo manifestaba tan abiertamente, ¿cierto? Y en Monólogos de la Vagina tuve un monólogo que era práctica, no, era tener un orgasmo en escena, ¿cierto? Oh, Entonces yo era como, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Será que entonces le intento ahí antes o qué? ¿O cómo es la vaina, cierto? Pero uno siente que igual uno se conecta con la energía sexual, pues, en escena, que uno puede conectarse con esa fuerza y que no es necesario ni siquiera fingirlo, pues, porque esa misma fuerza que uno pone para un orgasmo también lo puede poner para la escena, porque es la misma fuerza. Es sí. como, pues, como que Claro, creo. y para quienes de pronto no logran captar la esencia de lo que hoy tenemos como reflexión, es por ejemplo, e incluso lo digo en el texto, lo decimos en el texto de presentación de la pieza de Tintos Politiarte, a veces incluso no lo decimos, pero ese otro lo está pensando. Qué dicha que te mataran, qué dicha que te desaparecieras, qué dicha que viniera un rayo y te cayera, o, o lo buscamos en otras personas. Por eso la guerra es tan dura, porque a veces ponemos líderes de opinión a que digan cosas que nosotros quisiéramos decir, acaben con todos ellos porque yo no soy capaz de hacerlo. Pero también en el arte, como eso se vuelve tan bonito, que yo cojo ese otro personaje y digo, pues no, voy a dejarlo hablar en escena, ese que está teniendo el orgasmo, que a lo mejor no lo hubieras hecho en otro escenario que no fuera el arte, decir, dejémosla esa otra que tenga su orgasmo en escena y que a lo mejor mire a los personajes, a los espectadores y diga tan bobos lo que están pensando, Claro, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pensamos en los goces ambivalentes, Manuel. Goces ambivalentes precisamente porque estamos disfrutando de eso perverso que le ponemos al espectador y estamos poniéndolos a sufrir o poniéndolos a sentir o poniéndolos a vibrar con lo que nosotros estamos manifestando en escena. Entonces, bueno, es eso, digamos, la maravilla del arte, de la sublimación precisamente de esas cosas que están prohibidas en la cotidianidad, pero que pues, son necesarias para nosotros. Es que somos Son cosas ambivalentes tuyos. Sí, somos humanos. No es como, no, yo soy una buena persona, pero, por ejemplo, yo últimamente, en estos días decía, ay, hijo de pucha, yo me estoy sintiendo una mala persona. Pero es por lo que a veces uno siente, ¿cierto? Es normal sentir rabia, es normal sentir odio, es normal sentir, en mi caso, deseos de venganza, por ejemplo, ¿cierto? En cuanto a las relaciones amorosas, que el otro sufra, que el otro llore, que el otro porque se lo merece, etcétera. Entonces, es muy fuerte eso y reconocerlo también y decir, bueno, eso soy y no quiero que pase porque al fin y al cabo termina uno haciéndose más daño, sino que es como reconocer el sentimiento y simplemente ver uno qué hace con eso, porque es para uno. No es para uno. Uno odia, pero es que eso es para uno. Entonces simplemente es como, bueno, no es simplemente, pero cómo lo trabajas y qué haces con ese sentimiento. Y bueno, pues ahorita que estamos en el arte, tenemos ese gran regalo que en la vida, digamos en mi caso, llegué al arte y me ha servido para hacer una catarsis de mi vida, de mi familia, de mi historia, siento yo que hasta mis antepasados, que estoy como cortando con un montón de cosas. Uno es como ya, como el meme marica, ya no más. Pero Pero es eso, es reconocerlo y ver que uno qué hace con toda esa oscuridad, ¿cierto? Y cómo o la transforma o la vuelve, la vuelve arte, la utiliza y la hace catarsis por ahí. O sea, que como humanos hacemos una maravilla todo eso. Porque incluso en una entrevista que le hacían a las Karate, ella decía, a veces yo tengo que poner ese idiota que alguna vez fue mi novio y que yo lo detesto ya con el paso del tiempo para yo hablarle al público y lo tengo que poner ahí y decirle, estoy hablando es a él diciéndole lo que nunca fui capaz de decirle.
es muy bonito porque vos decías, si yo me lo guardo, me hace daño, pero si yo lo vuelvo arte, a lo mejor digo, uy, tan bacano, me puedo reír de eso, que es lo que pasa con estas obras de Poe en el terror. Cuántas cosas yo pensé hacer con el gato, o cuántas cosas pasaron con Berenice, y me hicieron sufrir, y entonces yo digo, bueno, lo pongo en el arte para que sea de todo el mundo, y ya yo me libero de eso. O ese silencio también que me perturba, que todo el tiempo está ahí, y que está presente, y que uno siente que es fuerte, porque no es capaz de salir, y porque tal vez si sale puede causar destrozos, claro, conmigo mismo incluso. Sí, porque es como, digamos, en silencio, yo me conecté con ese texto porque, claro, es el miedo a la soledad, ¿cierto? El miedo a la soledad, el miedo al silencio, y eso nos pasa mucho, pues, a los seres humanos, como que, y a mí me ha tocado desde muy peladita como enfrentarme con la soledad, ¿cierto? Y soy una persona que tengo muchos amigos amados, de verdad, soy afortunada por eso, pero también comparto mucho con la soledad y lo disfruto, ¿cierto? Pero para llegar a esto y digamos, por ejemplo, vivir en Santa Elena, y una anécdota era que yo hace 3 años vivía en Santa Elena, en otra casa, por allá muy adentro, y me tocaba bajarme me cogía el último bus, me bajaba y caminaba 40 minutos y había una parte en que era muy oscuro. Y yo decía como, pucha, y yo le tenía miedo a los fantasmas, yo decía, ay, que se me aparezca un ladrón o que se me, pues no sé qué era peor, si que se me apareciera un vivo o un muerto, pero era muy miedo. Y entonces yo llegaba a un punto y yo decía, ya estoy oscura, y había una parte que era re miedosa y uno sentía como que en esa casa había pasado algo, no sé, energía ahí extraña. Y yo era como, bueno, o sea, ya no me puedo devolver, aparte me tocaba una trocha y yo ya no me puedo devolver, o sea, tengo que seguir, ¿cierto? Entonces es como afrontar ese tipo de miedos. Y en el caso de Wilson, por ejemplo, que él también está en Gato Negro y en Berenice, él nos contaba que, por ejemplo, con Gato Negro, él se enfrentó mucho a su problema con el alcohol, ¿cierto? Que él ha trabajado mucho porque él ha tenido grandes dificultades con eso, y que precisamente esta obra, el hecho de destruir su vida, destruir todo lo que hay a su alrededor a causa del alcohol, le ha servido como para hacer conciencia, o para hacer catarsis, o para volverlo arte, ¿cierto? Entonces, sí, Edgar Allan Poe nos habla de eso, de esa oscuridad que somos también, y que hay que hablar de eso también. Susi, porque es importante que la gente vea esta trilogía de Edgar Allan Poe. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque hay que verla, más que importante. Bueno, porque hay que verla. ¿Por qué me voy a animar a verla? ¿Por qué ahorita entrar a verla? Bueno, no, pues pienso yo, primero porque bacano conocer a los autores de la literatura universal, ¿cierto? Como que no desconectarnos de ellos. Yo sé que el arte contemporáneo siempre habla de lo que está pasando en el presente, y eso son manifestaciones, pero el arte siempre, en cada época, toca los mismos temas también, ¿cierto? Uno, crea historia, el arte siempre crea historia, y dos, también habla de temas que van a existir siempre. Entonces, bueno, en la época de él, ¿cierto? Que él es un autor muy clásico, ¿cierto? Bueno, no sé, ay, no, me cortaron un poco, pero no, pienso que es importante por lo que hablamos ahorita, es que no sé, no quería repetirlo, pero es precisamente por eso, porque todos tenemos una locura, todos tenemos una fobia que hay que manifestarla, ¿cierto? Y por eso es importante, es como conectarse y afrontar eso que somos, pues pensaría yo, no sé. ¿Qué más? Y en esa ambivalencia, ahorita mencionaba lo del licor, qué cosa interesante, porque cuando uno habla con los que están tratando de salir de la droga o del alcoholismo, o incluso de la violencia, por ejemplo, ahora que está tan de moda la violencia de género, la gente dice, es que cuando yo termina siendo ese otro el que lo hace, no, ni siquiera soy yo, termina siendo ese otro el que
el que toma poder de mí y entonces vuelvo a la droga o vuelvo al alcohol a pesar de que la razón me está diciendo que no debo hacerlo, o el que le pegó otra vez a la mujer o agredió al otro es porque siente que ese otro está tomando poder. Se apodera de su cuerpo y de su ser, y por eso pensamos en los personajes que pueden ponernos a sentir y a vivir eso desde una ficción. Sí, porque ¿cierto? Mira, bueno, hay obras que te hablan de lo que está pasando afuera, ¿cierto? Pues yo siento que el arte es eso, habla de uno mismo y habla del humano y habla del contexto, de todo lo que sucede. Y en este caso Edgar Allan Poe habla de sí mismo, ¿cierto? De cura, de que cómo uno se deja dominar a veces por la mente, ¿cierto? Y que uno no es capaz, y de verdad uno lo puede hacer, uno puede ser tan fuerte, pero tiene que ser un trabajo interior muy fuerte para ser capaz consigo mismo y decir, no, es que yo no quiero, pues yo no quiero, no quiero tomar, o sea, nada me domina, pero realmente, pues tomar es un ejemplo, pero... Claro. Hay una pulsión, sí, hay un deseo ahí de que quiero hacerlo, pero no quiero, pero no quiero. No, y es reconocer, yo creo que es reconocer que me gusta, que eso no es desconocer lo que me gusta, pero que debería manejarlo porque me puede hacer daño, porque es más difícil controlarlo después, ¿no? Es muy loco, ¿cierto? Y también, pues, hablando de esa pregunta, como por ejemplo, en mi caso, yo soy masoquista en el amor, ¿cierto? Me meto en unas relaciones retóxicas de mucho daño, y sé que ya, pues ya identifiqué que tengo que sanar mi infancia, es que la cosa viene por ahí. Pero que uno dice, güey, pucha, pero que de este masoquismo tan hijo de madre, y yo sé que me hace daño, pero que uno, pues salir de esas situaciones es muy complicado. Y así mismo pasa con el licor, y así mismo, y también he tenido hasta problemas con el licor porque la he terminado embarrando y terminando en unos lugares haciendo cosas que yo soy como, güey, pucha, ¿cierto? Pero es porque uno tiene algún vacío que resolver. Y si uno se deja controlar de eso, si uno se deja llenar por todos esos vacíos, pues te morís, te vas pa'l hoyo y ya, pues o te hundís, llegas a la oscuridad, y es importante tocar esa oscuridad, pero hay que afrontarla, pues, ¿cierto? Y no, y lograr dominarse. Es que eso es una cosa muy... Totalmente. Sí. Bueno, de eso se trata la idea de hoy, de provocar un poquito a los públicos, de tenerte, además muy rico porque mira que casi un confesionario interesante y es, el arte nos permite esas maravillas. Incluso la desnudez, yo siempre le hacen esa pregunta a las actrices y a los actores. Muy duro desnudarte en público, pues claro que debe ser desnudarte en público, porque esa desnudez en público no es solamente la desnudez del cuerpo. Yo tengo un montón de señalizaciones en mi cuerpo, visibles e invisibles, que aparecen cuando me quito la ropa, no solamente en el escenario, en la intimidad también, pero más horrible en el escenario frente a un montón de gente. Y Manuel, yo quisiera invitar a las personas que están viendo este video que en sus comentarios puedan poner cuáles son esos otros que los habitan. Esos otros o esas otras. Sí, para que pongamos a la gente a conversar un poco también sobre esto. Y que después de la motivación de ver la trilogía también, eso yo creo que nos genera posibilidad de conversar. El arte es eso, posibilidad de ponerlo ahí en la palabra. Contémosle a la gente cómo entra. Deben ingresar a www.politriarte.org, buscan eventos y en eventos aparece la trilogía de Edgar Allan Poe por Elemental Teatro. Allí ingresan, pueden ver la obra en cualquier momento del día, a la hora que ustedes deseen. Se descarga, eso sí, el domingo a primera hora, ya no lo pueden volver a ver. Pero va a estar hasta mañana sábado todo el día, hoy toda la noche, para que entren. Cualquier momento con la persona que ustedes deseen entrar. Eso sí, si quieren hacer, y es ojalá, esperamos, los aportes voluntarios lo pueden hacer también allí en las cuentas que aparecen.
Después de disfrutar eso, decir, uy, no, esa mujer se lució, este grupo se lució, le voy a dar 1.000 pesos, le voy a mandar 1.000 pesos. Así sea 1.000 pesos, que ustedes eso ya suma mucho. O si yo me puedo juntar con un grupo de amigos y digo, no, es que, venga, vamos a hacer la vaca y entonces con la vaca pagamos una boleta entre todos y eso es importante. Para nosotros es importante valorar las propuestas artísticas que pasan por nuestra sala virtual. Mujer, qué rico haberte tenido en esta microentrevista. Un placer compartir con vos. No sé si hay algo más que decir antes de que demos el brindis de salida. Bueno, sí, una última cosita que ahorita hablabas del estar desnudo y es eso, es como permitirse, hace poquito hice un taller con unos amigos y eso me dejó lela y me gustó mucho y me hago la pregunta de la vulnerabilidad, ¿cierto? Es permitirse ser vulnerables, es permitirse estar desnudo porque nos ponemos ropa y eso es, y el ego y escudos y máscaras y un montón de cosas y es como permitir soltar todo eso. Ese es ser vulnerable, ¿cierto? Y es eso, como saltar al vacío. Bueno, eso me dejó ese taller y fue una pregunta que me haré siempre. Mi perra por allá jugando y ya. Porque a los actores la gente le dice, usted se disfraza. No, no, no. Al contrario, yo me desnudo en la escena. Yo uso una máscara, uso elementos, pero estoy más desnudo y más vulnerable y por eso tengo que ser muy fuerte en mi interior que de otra manera. Que uno ya entonces es capaz de desnudarse en escena y en la vida real sigue siendo igual, entonces no pasa nada, entonces es como también permitir que toque mi vida personal porque si no, entonces no estoy haciendo nada, es solo un trabajo y ya, y para eso estamos, ¿no? Mujer, Susi, muchas gracias. Salud, me oscureció horrible, mira, bueno, yo aquí estoy tomando aguilón, se me acabó, iré por otro. Salud, muchas gracias por la invitación. Me alegró muchísimo estar aquí. Igual. Conversado este tema. Gracias, un honor tener a Elemental Teatro en la sala digital. Ay, bueno, chao, suerte, les vaya bien.